Hay más de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas son miles de millones de años más viejas que la nuestra. Si incluso una fracción diminuta de ellas produjo vida inteligente, la galaxia debería estar repleta de señales, visitantes, estructuras masivas bloqueando la luz de las estrellas. Y sin embargo, cuando escuchamos, no escuchamos nada, silencio total. Todo empezó en 1950. Un grupo de físicos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos se sentó a comer. Entre ellos estaba Enrico Fermi, uno de los hombres más brillantes de su época. El hombre que ayudó a construir el primer reactor nuclear. Un premio Nobel, una leyenda. La conversación ese día había sido ligera. Alguien mencionó una caricatura sobre extraterrestres robando botes de basura. Todos se rieron. La plática derivó hacia los platillos voladores que encabezaban los titulares de esa época. Algunas bromas, algunas teorías. Y entonces, en medio de la comida, Fermi se quedó callado. Miró alrededor de la mesa y formuló una pregunta simple. ¿Dónde está todo el mundo? Sus colegas dejaron de masticar. Sabían exactamente lo que quería decir. La galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de esas estrellas son miles de millones de años más viejas que la nuestra. Si la vida inteligente hubiera aparecido en aunque sea un pequeño número de planetas, algunas de esas civilizaciones habrían tenido una enorme ventaja sobre nosotros. Estamos hablando de millones, quizás miles de millones de años de adelanto. Suficiente tiempo para desarrollar tecnologías que ni siquiera podemos soñar. Suficiente tiempo para extenderse por la galaxia muchas veces. Y sin embargo, nadie ha aparecido. Ninguna señal, ninguna sonda, ninguna ruina en ninguna luna, ninguna estructura extraña bloqueando la luz de alguna estrella distante. Nada. Esa pregunta corta, formulada casualmente entre bocados de comida, se convirtió en uno de los problemas sin resolver más profundos de toda la ciencia. Incluso ganó un nombre: la paradoja de Fermi. La palabra paradoja importa. No significa misterio, significa contradicción. Las matemáticas dicen que deberían existir. La evidencia dice que no. Ambas cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y esa brecha entre expectativa y realidad ha atormentado a los científicos durante más de 70 años. Aquí está lo que la hace tan perturbadora. Es fácil inventar razones por las que una civilización podría fallar. Guerra, enfermedad, mala suerte. Está bien, pero la paradoja no es sobre una civilización, es sobre todas ellas. Cada especie posible en cada mundo posible a lo largo de miles de millones de años. Para que la galaxia esté en este silencio, algo debe estar deteniéndolas a todas, a cada una. Esa idea sola debería quitarte el sueño, la ecuación que lo cambió todo. En 1961, un joven astrónomo llamado Frank Drake se sentó en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental. Había organizado una pequeña reunión de científicos para discutir una pregunta enorme. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en nuestra galaxia ahora mismo? Para guiar la conversación, garabateó una fórmula en una pizarra. Nunca fue pensada para dar una respuesta exacta. Era para organizar el problema en piezas que pudieran estudiarse de una en una. Esa fórmula se conoció como la ecuación de Drake. La idea básica es esta. Comienzas con el número de estrellas que nacen cada año en la galaxia. Luego lo multiplicas por la fracción de esas estrellas que tienen planetas. Luego la fracción de esos planetas que podrían sostener vida. Luego la fracción donde realmente aparece la vida. Luego la fracción donde esa vida se vuelve inteligente. Luego la fracción que desarrolla tecnología capaz de enviar señales al espacio. Y finalmente lo multiplicas por cuánto tiempo duran esas civilizaciones antes de quedarse en silencio. Cada paso parece razonable por sí solo, y eso es lo que hace tan impactante la respuesta final. Incluso usando números cautelosos, la ecuación sugiere que podría haber miles de civilizaciones en la Vía Láctea ahora mismo. Algunas estimaciones van mucho más alto. Decenas de miles, cientos de miles. La galaxia debería estar viva de conversaciones. Señales rebotando entre estrellas. Faros destellando desde mundos distantes. Y sin embargo, silencio. El problema es que la ecuación de Drake es tan fuerte como los números que le alimentas. Y la verdad es que todavía estamos adivinando en la mayoría de ellos. Sabemos bastante bien cuántas estrellas se forman cada año.
Ahora sabemos que los planetas son increíblemente comunes. El telescopio espacial Kepler confirmó que casi cada estrella en la galaxia tiene al menos un planeta. Eso fue un descubrimiento enorme. Significa que los ingredientes crudos para la vida están en todas partes. Pero los términos posteriores en la ecuación son donde las cosas se vuelven inciertas. ¿Con qué frecuencia comienza la vida en un planeta donde las condiciones lo permiten? Solo tenemos un ejemplo, la Tierra. Y no entendemos completamente cómo sucedió aquí. ¿Con qué frecuencia se vuelve inteligente la vida? Nuevamente, un ejemplo. ¿Cuánto tiempo sobrevive una civilización una vez que construye torres de radio y armas nucleares? No tenemos idea. Drake nunca afirmó que la ecuación diera una respuesta final. La llamó una forma de organizar nuestra ignorancia. Un mapa de todo lo que todavía necesitamos aprender. Y eso es lo que hace tan poderosa la paradoja de Fermi. Porque la versión más básica de las matemáticas sigue apuntando en una dirección. Deberían estar ahí afuera. Entonces, ¿a dónde fue todo el mundo? El tiempo que aplasta todo. Necesitas entender cuán antigua es esta galaxia. Porque cuando verdaderamente comprendes eso, el silencio se vuelve casi insoportable. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.000 millones de años. Nuestra propia estrella y planeta se formaron hace unos 4.500 millones de años. Eso significa que la galaxia había estado produciendo estrellas, planetas y química cruda durante más de 8.000 millones de años antes de que la Tierra siquiera existiera. 8.000 millones de años. Deja que eso se asiente. La civilización humana tal como la conocemos ha existido durante quizás 10.000 años. La tecnología moderna, el tipo que podría enviar una señal al espacio, ha existido durante unos 100 años. En términos cósmicos, somos recién nacidos que acaban de abrir los ojos por primera vez. Ahora imagina una civilización que comenzó apenas un 1% antes que nosotros en la vida de la galaxia. Eso es aproximadamente 130 millones de años. ¿Cómo serían hoy? Piensa en cuánto avanzó la humanidad solo en los últimos pocos siglos. Fuimos de los caballos a los cohetes, de las velas a los láseres, de las cartas escritas a mano a las señales que viajan a la velocidad de la luz. Ahora estira ese tipo de progreso a través de 100 millones de años. El resultado es algo que rompe la imaginación. Una especie así de antigua no solo habría explorado la galaxia, la habrían remodelado. Podrían haber construido estructuras alrededor de las estrellas, movido planetas y dejado rastros visibles desde 1 millón de años luz de distancia. Y se pone peor. Algunas estrellas en la Vía Láctea son casi tan viejas como la galaxia misma. Los planetas se formaron alrededor de esas estrellas miles de millones de años antes que los nuestros. Si la vida apareció en alguno de esos mundos tempranos y logró desarrollar inteligencia, tuvieron una ventaja tan masiva que es difícil incluso describirla con palabras. Estamos hablando de civilizaciones que podrían haber surgido, caído, surgido de nuevo y extendido a 1 millón de mundos. Todo antes de que nuestro planeta fuera siquiera una nube de polvo. Entonces, ¿dónde están los restos? ¿Dónde están los satélites antiguos a la deriva en el espacio? ¿Dónde están las redes de energía alrededor de estrellas distantes? ¿Dónde están las señales, incluso las antiguas desvanecidas accidentales? Los científicos han calculado que incluso con naves lentas, viajando a solo una fracción de la velocidad de la luz, una sola civilización podría colonizar toda la galaxia en algún lugar entre 1 y 10 millones de años. Eso suena como mucho tiempo. Es un parpadeo comparado con la edad de la Vía Láctea. Podrías encajar ese proceso en la historia de la galaxia miles de veces. No estamos preguntando por qué todavía no hemos conocido extraterrestres. Estamos preguntando por qué después de miles de millones de años de oportunidades, no vemos ningún rastro de nadie. Sin ruinas, sin calor residual, sin megaestructuras, sin huellas de ningún tipo de ninguna era en ningún lugar. El universo tuvo tiempo, tuvo los ingredientes, tuvo el espacio, y sin embargo parece intacto. La señal que llegó una sola vez. Una cálida noche de agosto de 1977, algo sucedió que todavía hace estremecer a los astrónomos. Un radiotelescopio llamado Big Ear, operado por la Universidad Estatal de Ohio, estaba escaneando el cielo como parte de una búsqueda temprana de señales extraterrestres. Era un instrumento masivo con la forma de un campo de fútbol americano, registrando silenciosamente el ruido de fondo del cosmos. La mayoría de las noches no tenían nada notable, solo estática,
el zumbido cósmico, el vacío habitual. Entonces, durante exactamente 72 segundos, el telescopio captó algo diferente. Una señal potente de banda estrecha que vino de la dirección de la constelación de Sagitario. Era fuerte, inusualmente fuerte. Llegó en una frecuencia cercana a los 1420 MHz, que es la línea de emisión natural del hidrógeno. Los científicos habían considerado por mucho tiempo esta frecuencia como una elección lógica para la comunicación interestelar, porque el hidrógeno es el elemento más común en el universo. Cualquier especie inteligente que estudie el cosmos lo sabría. La señal aumentó en intensidad, alcanzó su pico y se desvaneció en un patrón perfectamente consistente con una fuente que pasa por el haz del telescopio, mientras la Tierra rota. Se comportó exactamente como debería hacerlo una transmisión del espacio profundo. Unos días después, el astrónomo Jerry Ehman estaba revisando los datos impresos. Cuando vio la lectura, tomó un bolígrafo rojo y encerró en un círculo la secuencia de caracteres que representaba la intensidad de la señal. Junto a ella, garabateó una sola palabra. ¡Wow! Esa palabra se convirtió en el nombre de la señal. Y se convirtió en una leyenda. La señal WOW coincidía con casi todos los criterios que los científicos habían establecido para cómo podría verse un mensaje alienígena. Era estrecha en frecuencia. Vino del espacio profundo. Apareció en un canal que tenía sentido científico, y su fuerza estaba muy por encima del ruido de fondo. Pero había un problema devastador. Nunca regresó. Ehman y otros astrónomos apuntaron el Big Air al mismo lugar en el cielo docenas de veces después. Otros telescopios se unieron a la búsqueda. Durante años, la gente siguió escuchando. No escucharon nada. La señal apareció una vez y desapareció como un fantasma. Ese detalle es lo que mantiene a la señal WOW bloqueada en la categoría de lo desconocido. En la ciencia, una observación no es prueba. Para confirmar algo, necesitas verlo de nuevo. Y a pesar de décadas de intentos, nadie ha detectado nunca una repetición. La respuesta honesta, confirmada por la comunidad científica, es que todavía no sabemos qué causó la señal WOW. Sigue siendo el candidato más fuerte para una posible transmisión extraterrestre jamás registrada. Y al mismo tiempo, sigue completamente sin verificar. Esa es la crueldad de este misterio. La única vez que algo genuinamente interesante apareció, desapareció antes de que alguien pudiera confirmarlo, como una voz llamando desde la oscuridad, diciendo una sola palabra y luego quedándose en silencio para siempre. ¿Eran ellos o no era nada? Después de casi 50 años, no estamos más cerca de una respuesta. Y francamente, ambas posibilidades son aterradoras a su manera. El gran filtro. Todo lo que hemos cubierto hasta ahora lleva a una pregunta escalofriante. Si la galaxia es lo suficientemente antigua y lo suficientemente grande y lo suficientemente rica en planetas como para haber producido innumerables civilizaciones, entonces algo debe detenerlas, algo enorme, algo casi imposible de sobrevivir. Los científicos lo llaman el gran filtro. La idea fue propuesta por el economista Robin Hanson en 1998. Miró la paradoja de Fermi y formuló una pregunta diferente. En lugar de preguntarse dónde están los extraterrestres, preguntó qué barrera podría ser tan severa que evite que casi todas las civilizaciones en la historia de la galaxia se vuelvan visibles. Piensa en ello como una escalera. En el fondo está la química muerta, rocas y gas sin vida. En la cima está una civilización galáctica próspera, una que construye, explora y deja rastros visibles a través de las estrellas. Entre esos dos puntos hay decenas de peldaños. El gran filtro dice que en algún lugar de esa escalera hay un peldaño tan difícil, tan mortal, tan improbable de superar que casi nadie lo pasa. Y el silencio de la galaxia es la prueba de que existe. Aquí es donde se vuelve personal. Solo hay dos posibilidades. El filtro está detrás de nosotros, o está delante de nosotros. Y la diferencia entre esas dos opciones es la diferencia entre la esperanza y la condena. Si el filtro está detrás de nosotros, significa que ya pasamos por la parte más difícil. Tal vez el origen de la vida en sí es el milagro. Tal vez el salto de organismos unicelulares a células complejas es casi imposible. Tal vez desarrollar inteligencia es tan raro que la Tierra ganó una lotería cósmica. En esta versión de la historia, somos los sobrevivientes. Somos los afortunados.
La galaxia está en silencio porque casi nadie más llegó tan lejos. Si el filtro está delante de nosotros, la historia cambia completamente. Significa que civilizaciones como la nuestra son comunes. Muchas especies alcanzan nuestro nivel, construyen ciudades y telescopios, y sueñan con las estrellas igual que nosotros. Y luego algo las destruye cada vez. Guerra, inteligencia artificial descontrolada, colapso ambiental. Alguna catástrofe desconocida que ninguna civilización jamás ha logrado esquivar. En esa versión, nuestro futuro es una pared que todavía no hemos golpeado. Y el hecho de que nadie más en la galaxia parezca haberla superado, debería llenarte de terror. Este es el porqué de que cada vez que los científicos descubren algo que hace que la vida parezca común, como agua en Marte o moléculas orgánicas en una luna distante, algunos investigadores no celebren, se ponen nerviosos. Porque cada descubrimiento que sugiere que la vida es fácil de comenzar, empuja el filtro más hacia el futuro. Y eso significa que la cosa que mata civilizaciones podría todavía estar esperándonos. Ya pasamos lo peor. ¿Qué pasa si la parte más difícil de convertirnos en una civilización que abarca la galaxia ya está en nuestro pasado? ¿Qué pasa si la Tierra superó el peldaño imposible hace millones de años? Y simplemente no nos damos cuenta de la suerte que tuvimos. Hay varios momentos en la historia de la Tierra que podrían calificar como el filtro. El primero es el origen de la vida misma. Lo llamamos biogénesis. De alguna manera, hace unos 3.800 millones de años, la química muerta se volvió viva. Moléculas simples se organizaron en algo que podía copiarse a sí mismo y evolucionar. Todavía no entendemos completamente cómo sucedió. Si este paso es extraordinariamente raro, entonces la mayoría de los planetas con agua y calor podrían simplemente estar estériles durante miles de millones de años. El segundo candidato es el salto de células simples a células complejas. Durante aproximadamente 2.000 millones de años, la vida en la Tierra fue solo organismos unicelulares. Entonces algo sucedió que podría ser uno de los eventos más extraños en la historia de la biología. Una célula se tragó a otra, y en lugar de digerirla, la mantuvo viva dentro de sí misma. Esa célula interior eventualmente se convirtió en lo que llamamos mitocondrias, las fábricas de energía que alimentan cada ser vivo complejo de hoy. Los científicos creen que este evento, llamado endosimbiosis, puede haber ocurrido solo una vez en toda la historia de la Tierra, una vez en 4.000 millones de años. Si esa fusión es el filtro, la galaxia podría estar llena de planetas cubiertos de bacterias que nunca se convertirán en nada más. Hay un tercer candidato que va incluso más profundo. Un estudio de 2024 propuso que el gran filtro podría ser la tectónica de placas. La Tierra es el único planeta conocido con tectónica de placas activa. Marte no la tiene. Venus no la tiene. Mercurio no la tiene. Sin tectónica de placas, un planeta no puede reciclar carbono, regular su clima durante miles de millones de años, o crear la mezcla de continentes y océanos que la vida compleja parece necesitar. Los investigadores lo rastrearon hasta un evento catastrófico en la historia temprana de la Tierra. Un objeto del tamaño de Marte llamado Theia chocó contra la joven Tierra, creando los escombros que se convirtieron en nuestra Luna, y entregando suficiente energía para iniciar el sistema tectónico que todavía tenemos hoy. Esa colisión fue aleatoria, violenta, y posiblemente una suerte de 1 en 1.000 millones. Cada uno de estos eventos está en la escalera del gran filtro. Si incluso uno de ellos es verdaderamente raro, entonces el silencio tiene sentido. No llegamos tarde a la fiesta. Podríamos ser los primeros en llegar, o lo peor está por venir. Ahora la versión que debería aterrorizarte. ¿Qué pasa si todo lo que hemos logrado hasta ahora es ordinario? ¿Qué pasa si la vida es común? ¿Qué pasa si la inteligencia es común? ¿Qué pasa si construir telescopios y dividir átomos es algo que miles de especies en la galaxia ya han hecho? ¿Y si cada una de ellas chocó contra una pared, no pudieron sobrevivir? Ese es el escenario de pesadilla del gran filtro. Comencemos con el candidato más obvio, las armas nucleares. La humanidad dividió el átomo en los años 40. En pocos años, teníamos suficiente poder de fuego para terminar con la civilización varias veces. Durante la Guerra Fría, estuvimos aterradoramente cerca de usarlo múltiples veces. Hubo momentos en que una sola señal de radar mal interpretada, o la decisión de un oficial nervioso,
Era lo único que estaba entre la vida tal como la conocemos y la aniquilación total. Luego está el colapso climático. Una civilización que se industrializa quemará recursos y alterará la atmósfera de su planeta. Lo estamos viendo suceder en tiempo real en la Tierra. Si la mayoría de las civilizaciones pasan por esta fase, y si la mayoría de ellas no logra revertirla a tiempo, sus mundos se convierten en cementerios. Ahora, añade la inteligencia artificial. En 2023, el astrofísico Michael Garrett publicó un artículo argumentando que la inteligencia artificial podría ser el gran filtro mismo. Su razonamiento es escalofriante. Cada civilización que alcanza cierto punto eventualmente construirá máquinas más inteligentes que sus propios creadores. La transición sucede rápido, posiblemente demasiado rápido para que cualquier especie pueda controlarla. Y si esas máquinas deciden que la expansión, la exploración o incluso la supervivencia de sus creadores no es una prioridad, la civilización colapsa silenciosamente, invisiblemente. Garrett estimó que la ventana entre que una civilización inventa tecnología de radio y pierde el control ante la inteligencia artificial podría ser de menos de 200 años. Si eso es cierto, la galaxia podría estar llena de mundos muertos, donde las luces se apagaron casi tan rápido como se encendieron. La parte más aterradora es que podríamos estar dentro de la zona de peligro ahora mismo. Este siglo, si el gran filtro está delante de nosotros, cada noticia buena sobre vida alienígena se convierte en una advertencia. Cada descubrimiento de agua en otro mundo, cada detección de moléculas orgánicas en una atmósfera distante significa que los primeros pasos son fáciles, y el golpe mortal todavía está por llegar. La galaxia no está en silencio, porque la vida es rara. Está en silencio porque nadie sobrevive el tiempo suficiente para ser escuchado. Nos están observando. ¿Qué pasa si saben exactamente dónde estamos? ¿Qué pasa si nos han estado observando durante miles de años? ¿Y qué pasa si simplemente eligieron no decir hola? Esa es la hipótesis del zoológico. La idea fue propuesta por primera vez en 1973 por John Ball, un astrofísico de Harvard. Ball miró la paradoja de Fermi y llegó a una conclusión impactante. La única forma de explicar la ausencia completa de contacto, dado cuán antigua y vasta es la galaxia, es asumir que las especies avanzadas están deliberadamente evitando la interacción con nosotros. Han apartado la Tierra como una reserva natural, como un zoológico. En este escenario, somos los animales. Piensa en cómo tratan los humanos a las tribus no contactadas en la Amazonía. Sabemos que están ahí. Tenemos imágenes satelitales de sus aldeas. Podríamos aterrizar un helicóptero en su claro mañana, pero elegimos no hacerlo. Entendemos que el contacto devastaría su cultura, propagaría enfermedades a las que no tienen inmunidad y alteraría fundamentalmente el curso de su desarrollo. Entonces los observamos desde la distancia y los dejamos solos. Ahora, escala esa idea a un nivel galáctico. Si existen civilizaciones que son millones de años más antiguas que la nuestra, nos verían como nosotros vemos a esas tribus. Primitivos, frágiles, interesantes quizás, pero no listos para el contacto. Podrían tener reglas al respecto, una política. Algo como una versión galáctica de la directiva primaria. El concepto de ciencia ficción donde las especies avanzadas tienen prohibido interferir con las más jóvenes. Ball argumentó que tales civilizaciones tendrían la tecnología para permanecer completamente invisibles para nosotros. Podrían observar sin ser detectados, monitorear nuestras señales, estudiar nuestra biología y nunca dejar un rastro. Hay una objeción seria a esta idea. Para que el zoológico funcione, cada civilización avanzada en la galaxia necesitaría estar de acuerdo en la misma política de no contacto. Cada una, sin excepciones, sin rebeldes, sin científicos rebeldes que decidan romper las reglas. En la Tierra, no podemos lograr que todas las naciones estén de acuerdo en la política climática. La idea de que una galaxia llena de especies diferentes con valores diferentes obedezcan todos la misma regla de no interferencia parece casi imposible. A menos que una sola civilización llegara primero. Algunos investigadores han sugerido que si la civilización más temprana en la galaxia estableció una política y tuvo tiempo suficiente para hacerla cumplir, tal vez con inteligencia artificial o sistemas de monitoreo autorreplicantes, esa política podría persistir durante miles de millones de años. Una sola especie fundadora podría establecer las reglas para todos los que vinieron después. Nunca lo sabríamos.
Esa es la parte más perturbadora. Si la hipótesis del zoológico es correcta, no hay nada que podamos hacer para detectar a nuestros guardianes. La jaula no tiene barras que podamos ver. Las máquinas asesinas. No necesitas pasajeros vivos para explorar la galaxia. No necesitas viajes más rápidos que la luz. No necesitas un presupuesto más grande de lo que cualquier gobierno podría pagar. Todo lo que necesitas es una máquina autorreplicante. El concepto fue descrito por el matemático John von Neumann en los años 40. Imaginó un dispositivo que pudiera aterrizar en un mundo extraño, reunir materias primas y construir una copia perfecta de sí mismo. Esa copia luego lanzaría hacia el siguiente sistema estelar, y haría lo mismo, y lo harían la siguiente y la siguiente. El proceso es exponencial. Si una sola sonda viaja a apenas el 1% de la velocidad de la luz y tarda unos pocos cientos de años en replicarse en cada parada, toda la Vía Láctea podría llenarse de sondas en aproximadamente 1 a 10 millones de años. Eso suena como mucho tiempo. Comparado con la edad de la galaxia, no es nada. Podrías encajar ese proceso en la historia de la galaxia miles de veces. Esto significa que cualquier civilización que alguna vez construyó una sola sonda de von Neumann, en cualquier momento de los últimos varios miles de millones de años, debería tener descendientes de esa sonda en cada sistema estelar ahora mismo, incluyendo el nuestro. Y aquí está donde se vuelve más inquietante. La hipótesis Berserker es la versión de pesadilla de todo esto. Toma el concepto de von Neumann y le añade una instrucción simple: eliminar cualquier civilización que encuentres. No necesitas conquistar la galaxia tú mismo. No necesitas siquiera sobrevivir. Solo necesitas construir una máquina y enviarla. Las matemáticas se encargan del resto. En este escenario, el silencio del cosmos no es un misterio. Es una advertencia. Cada especie que alguna vez intentó llegar a las estrellas fue destruida antes de tener la oportunidad de ser escuchada. Las sondas son los lobos. Cualquier civilización que hace ruido las atrae. Cualquier señal, cualquier transmisión, cualquier evidencia de tecnología trae la muerte. Y si las sondas ya están aquí, no activas, no atacando, solo esperando, monitoreando, sentadas en reposo en nuestro propio sistema solar, estacionadas en un asteroide o a la deriva en las regiones exteriores, observando el momento en que nos volvamos lo suficientemente avanzados como para ser considerados una amenaza. No lo sabríamos necesariamente. Nuestra capacidad de inspeccionar incluso nuestro propio sistema es limitada. Solo en el cinturón de asteroides hay millones de objetos. Una máquina del tamaño de un autobús escolar, apagada y esperando en una roca oscura a 1.000 millones de kilómetros de distancia, sería virtualmente invisible para nosotros. Si los berserkers son reales, entonces el silencio del cosmos no es un fracaso, es una advertencia. Se fueron hacia adentro. Cada teoría hasta ahora asume que las civilizaciones avanzadas quieren expandirse hacia afuera. Más estrellas, más planetas, más territorio, más poder. Pero ¿qué pasa si ese supuesto está completamente equivocado? ¿Qué pasa si las civilizaciones más avanzadas en la galaxia miraron hacia afuera, vieron el vasto vacío entre las estrellas y decidieron que no valía la pena el viaje? ¿Qué pasa si en lugar de ir más grande, fueron más pequeños, más profundos, hacia adentro? Esa es la hipótesis de la trascensión. La idea fue propuesta por el futurista John Smart en 2011. Argumentó que la trayectoria natural de una civilización suficientemente avanzada no es la expansión a través del espacio, sino la compresión en sistemas computacionales cada vez más densos, eficientes y poderosos. En lugar de colonizar galaxias, colapsan en algo como un agujero negro. No uno natural, sino una singularidad diseñada. Una estructura que maximiza el procesamiento de información mientras minimiza el desperdicio de energía y la huella física. Piensa en la tendencia en nuestra propia tecnología. Las computadoras solían llenar habitaciones enteras, luego cupieron en escritorios, luego en bolsillos. Ahora nos acercamos a un futuro donde el poder computacional podría estar incrustado en objetos más pequeños que un grano de arena. En cada etapa la dirección ha sido la misma: más pequeño, más rápido, más eficiente. Smart argumentó que esta tendencia no se detiene. Una civilización 1 millón de años por delante de nosotros habría llevado esto a su límite absoluto. Habrían encontrado formas de procesar información a nivel subatómico. Habrían creado entornos artificiales tan ricos y complejos
que el universo físico de afuera parecería crudo y aburrido en comparación. ¿Por qué cruzar una galaxia cuando puedes construir un universo entero dentro de un espacio no más grande que una canica? En este escenario, la galaxia está llena de civilizaciones trascendidas. Existen en estructuras tan pequeñas y tan eficientes que no podemos detectarlas. Se han movido más allá de la necesidad de estrellas, planetas o recursos físicos en cualquier escala que reconoceríamos. Están en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. Esto se conecta con otra idea que ha ganado popularidad: la trampa de la realidad virtual. Algunos investigadores han especulado que las civilizaciones avanzadas pueden crear mundos digitales tan inmersivos, tan perfectos, que cada miembro de la especie eventualmente elige vivir dentro de ellos en lugar de explorar el universo físico. ¿Por qué soportar las condiciones brutales del viaje espacial cuando puedes existir en un paraíso de tu propio diseño, corriendo a la velocidad que elijas con sin límites en lo que puedes experimentar? Si eso es cierto, entonces la paradoja de Fermi tiene una respuesta simple y algo triste. Todos están en casa, soñando, perdidos en mundos de su propia creación, y no tienen ningún interés en hablar con nosotros. El tiempo nos separó. Incluso si la galaxia está llena de civilizaciones, hay una razón matemática fría por la que quizás nunca escuchemos de ninguna de ellas. Sus ventanas de tiempo casi con certeza no se superponen. Piensa en lo que se necesita para que dos civilizaciones se comuniquen. Ambas necesitan existir al mismo tiempo. Ambas necesitan usar tecnología compatible. Ambas necesitan estar lo suficientemente cerca para que las señales viajen entre ellas en un lapso de tiempo razonable. Y ambas necesitan estar escuchando activamente. Esa es una ventana increíblemente estrecha. La Vía Láctea tiene más de 13.000 millones de años. La humanidad ha tenido la capacidad de enviar y recibir señales de radio durante apenas 100 años. Compara esos dos números. Nuestra ventana de actividad tecnológica es de 100 años de 13.000 millones. Eso es como un segundo en un periodo de 400 años. Un parpadeo tan breve que apenas se registra. Ahora imagina una civilización que existió hace 3.000 millones de años. Construyeron telescopios, transmitieron señales, buscaron a otros, y no encontraron nada porque nadie más se había desarrollado todavía. Después de unos pocos miles de años, quizás unos pocos millones, se quedaron en silencio. Sus señales viajaron hacia afuera a la velocidad de la luz, extendiéndose por la galaxia en una burbuja en expansión. Pero para cuando esa burbuja llegó a la región del espacio donde la Tierra eventualmente se formaría, esas señales hacía mucho tiempo se habían desvanecido por debajo del umbral detectable. La información estaba ahí. Simplemente llegó en el momento equivocado. Y hay otra capa que hace esto incluso más desolador. La velocidad de la luz crea un retraso que hace imposible la comunicación en tiempo real. Una señal de una estrella a 1000 años luz de distancia tarda 1000 años en llegar a nosotros. Para cuando la recibamos, la civilización que la envió podría haber surgido y caído 10 veces. Estaríamos escuchando a un fantasma. Y aunque detectáramos una señal, responder tomaría otros 1000 años. La conversación abarcaría milenios. Eso requiere un nivel de paciencia y continuidad que ninguna civilización en la historia humana ha demostrado jamás. Los gobiernos suben y caen. Los idiomas cambian. Las culturas enteras desaparecen. ¿Quién seguiría escuchando una respuesta que no llegaría por 2000 años? La ventana de tiempo cósmica es un asesino silencioso. No destruye civilizaciones. Simplemente asegura que nunca se encuentren. Naves que se cruzan en la oscuridad, separadas no solo por el espacio, sino por el flujo implacable del tiempo mismo. Lo que aún no hemos buscado. Después de todo lo que hemos discutido, vale la pena hacer una pregunta muy honesta. ¿Cuánto de la galaxia hemos buscado realmente? La respuesta es vergonzosa. En 2018, investigadores de Penn State publicaron un estudio que intentó cuantificar la búsqueda de inteligencia extraterrestre en términos concretos. Compararon el volumen total del espacio que hemos examinado significativamente con el volumen total que potencialmente podría contener señales alienígenas. Su analogía fue devastadora. Imagina que todo el espacio de búsqueda es el volumen de los océanos de la Tierra. Cada océano, cada mar, cada gota. Nuestra búsqueda hasta ahora equivale aproximadamente al volumen de una tina de baño. Eso es todo. Esa es la suma total de 6 décadas de esfuerzo. No hemos buscado en el océano.
Apenas hemos metido el dedo del pie. Y hay otro problema que hacemos visible cuando admitimos la escala del reto. Hemos buscado casi exclusivamente usando ondas de radio. Eso tiene sentido desde nuestra perspectiva. La radio fue el primer método de comunicación de largo alcance que desarrollamos. Viaja a la velocidad de la luz. Pasa a través de nubes de polvo. Es relativamente fácil de generar y detectar. Pero piensa en eso por un momento. Estamos usando una tecnología que tiene aproximadamente un siglo de antigüedad, y asumiendo que una civilización millones de años por delante de nosotros usaría lo mismo. Eso es como alguien de la antigua Roma parado en una colina con una antorcha escaneando el horizonte en busca de señales de humo y concluyendo que no existen otras civilizaciones porque no puede ver ningún fuego. El espectro electromagnético es enorme. Las ondas de radio son solo una pequeña fracción de él. Y si las civilizaciones avanzadas se comunican usando algo completamente diferente, las ondas gravitacionales, por ejemplo, solo fueron detectadas por los humanos por primera vez en 2015. Ondulan a través del tejido mismo del espacio. Una civilización que dominó la comunicación por ondas gravitacionales estaría susurrando a través de un canal que apenas sabemos cómo escuchar. Luego está la comunicación cuántica. En 2024, el físico Liam Bolle del Instituto Perimeter publicó un estudio explorando la viabilidad de la comunicación cuántica interestelar. La idea es que las civilizaciones avanzadas podrían enviar información usando partículas cuánticas entrelazadas, un método que sería completamente invisible para el equipo de detección clásico, sin ondas de radio, sin pulsos de luz, sin ninguna señal, al menos no una que pudiéramos interceptar con ninguna tecnología que poseemos actualmente. Bolle concluyó que la comunicación cuántica interestelar es físicamente posible, pero requiere un nivel de tecnología muy por encima de lo que la humanidad ha logrado. Si otra especie alcanzó ese umbral, sus conversaciones serían perfectamente ocultas para cualquiera que no lo hubiera hecho. La humillante conclusión es esta. Hemos estado escuchando con un oído en un solo canal, en una habitación de un edificio enorme, y luego concluimos que el edificio está vacío. Tal vez el edificio está lleno de voces. Tal vez hablan en idiomas que todavía no hemos inventado. Lo que el silencio significa para nosotros. Hemos recorrido un largo camino, desde una pregunta casual durante el almuerzo hasta civilizaciones dormidas y sondas asesinas y galaxias que podrían ser ilusiones. Desde las matemáticas de la ecuación de Drake hasta la quieta desesperación de los mundos que nunca alcanzaron las estrellas. Y ahora llegamos a la única pregunta que verdaderamente importa. ¿Qué significa el silencio para nosotros? Hay tres respuestas posibles. Cada una cambia la historia de la especie humana de una manera diferente. La primera es que estamos solos. Verdadera, profunda, completamente solos. En un universo de 2 billones de galaxias y más estrellas que granos de arena en cada playa, somos los únicos que alguna vez miraron hacia arriba y preguntaron por qué. Si eso es verdad, entonces cargamos un peso casi demasiado pesado para imaginar. Todo lo que la conciencia ha producido alguna vez, cada canción, cada pensamiento, cada descubrimiento existe solo aquí en este único planeta pálido azul orbitando una estrella ordinaria. Si desaparecemos, el universo se oscurece. No solo para nosotros, para siempre. Y nadie sabrá jamás que estuvimos aquí. La segunda es que somos los primeros. La vida es posible, tal vez incluso común, pero la inteligencia tarda mucho en desarrollarse. La mayoría de las civilizaciones que alguna vez existirán todavía no han nacido. Somos la primera generación, los pioneros, los que definirán lo que viene después. Si eso es verdad, entonces las decisiones que tomamos en los próximos siglos no solo dan forma a nuestro futuro, dan forma al futuro de la inteligencia misma. Establecemos el precedente para cada especie que sigue. La tercera posibilidad es la que más inquieta. Están ahí afuera, saben de nosotros, y por razones que no entendemos, están viendo en silencio. Tal vez están esperando que pasemos una prueba que no sabemos que estamos tomando. Tal vez nos están protegiendo de conocimiento para el que no estamos listos. Tal vez tienen miedo de nosotros. Tal vez intentaron comunicarse y éramos demasiado primitivos para notarlo. O tal vez el universo opera según reglas que todavía no hemos descubierto. Reglas que hacen que el silencio no solo sea lógico, sino necesario. Cada una de estas respuestas lleva a la misma conclusión. Lo que hagamos ahora importa. Si estamos solos,
Somos la única voz en la oscuridad y debemos sobrevivir para seguir hablando. Si somos los primeros, estamos poniendo los cimientos de un futuro que todavía no podemos ver. Y si nos están observando, la forma en que manejamos nuestro poder, nuestra tecnología, nuestros conflictos y nuestro planeta podría ser exactamente lo que determine si los observadores alguna vez eligen rebelarse. La paradoja de Fermi no es solo sobre los extraterrestres, es sobre nosotros. Es un espejo sostenido frente a nuestra especie en el momento exacto en que decidimos qué tipo de civilización queremos ser. Y el reflejo hace una pregunta que no podemos evitar. ¿Merecemos una respuesta? Cada telescopio que construimos, cada señal que enviamos, cada decisión que tomamos sobre nuestras armas, nuestro planeta y nuestras máquinas es parte de la respuesta. El universo nos dio un escenario, nos dio inteligencia, nos dio tiempo, al menos un poco. Lo que hagamos con ese tiempo es el único mensaje que importa. La galaxia está escuchando. Lo que hacemos a continuación es nuestra respuesta. 200.000 millones de estrellas, 13.000 millones de años, y un silencio que todavía no podemos explicar. Tal vez la respuesta ya está aquí. Tal vez somos nosotros.